Buenos días, yo soy Sandra Ávila, consultora de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los acompaño en calidad de moderadora de esta conferencia virtual, en donde hablaremos del tema de Gobierno Corporativo y Estrategia como fórmula de sostenibilidad. En nombre de mi organización, agradezco su interés y acogida en este evento. La metodología de esta conferencia será la siguiente. Vamos a estar hablando con los expertos invitados aproximadamente 1 hora y media acerca del tema y destinaremos los últimos 30 minutos para sus preguntas. Así que desde ya los invito a que en el panel indicado para ello nos vayan dejando cada una de sus inquietudes para retomarlas al final de esta charla. Les recuerdo también que esta charla será grabada. Ustedes a través del sitio web www.cámaramedellín.com.co/biblioteca podrán encontrar esta y otras charlas que hemos desarrollado durante esta época de conferencia. Antes de entrar en materia y presentar a los conferencistas de la mañana de hoy, quiero invitarlos a ver un corto video. Entonces los dejo ahí con el video para que lo escuchen atentamente. Bueno, no estoy segura si todos pudieron escuchar el video, en particular yo no lo pude escuchar. Quiero reforzarles la invitación que les queríamos compartir con este video, y es que desde la Cámara de Comercio estamos liderando el consultorio empresarial, un espacio en el que ustedes pueden acceder de manera gratuita a una conversación con un experto en temas de gobierno corporativo, de propiedad intelectual, de estrategia, muy rico que hagan uso de este espacio, allí los estaremos esperando. Bueno, entonces para el tema que hoy nos compete, gobierno corporativo y estrategia como fórmula de sostenibilidad organizacional, nos están acompañando Camilo González, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en finanzas de la Universidad EAFIT y doctor en ciencias pedagógicas de la Universidad Pinar del Río en Cuba. Es consultor con experiencia en cargos directivos, es también consultor en temas de gobierno corporativo y estrategia por más de 25 años y docente en diferentes instituciones universitarias nacionales e internacionales. También nos acompaña Diana Giraldo, ella es abogada de la Universidad EAFIT, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios complementarios en habilidades gerenciales y SACLAR. Estuvo vinculada por más de 8 años en el sector financiero como abogada de asuntos de Secretaría General y en la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. Cuenta con más de 5 años en el acompañamiento de empresas de carácter familiar y otras de carácter cerrado en la definición de sus modelos de gobierno corporativo. Actualmente se desempeña como consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Entonces, con Camilo y con Diana, los temas que vamos a estar desarrollando van a ser gobierno corporativo como eje estratégico, importancia de las diferentes instancias de gobierno corporativo en la definición y ejecución de la estrategia y aspectos claves a tener en cuenta por la dirección en su planeación estratégica y buenas prácticas en la ejecución de la estrategia. Entonces, sin más, Camilo, Diana, bienvenidos y estaremos atentos también a sus inquietudes, señores empresarios.
Camilo, buenos días para todos los que se conectaron el día de hoy. Camilo, ¿tienes el audio? Bueno, Los buenos buenos días para días. todos. Sandra, gracias por la presentación. Diana, qué rico compartir contigo este espacio y un cordial saludo a los empresarios que nos acompañan. Bueno, Camilo, un feliz día. Sandra, muchísimas gracias por esta apertura. A todo el equipo también de la Cámara de Comercio, el equipo de Gobierno Corporativo, un saludo muy especial. Pues somos un equipo de 4 consultores base en los cuales pues preparamos todos estos materiales y todo este contenido académico del cual consideramos pues muy de generación de valor y de contenido muy importante para todos nuestros empresarios. Quisiera arrancar entonces el día de hoy, voy a proyectar la presentación, voy a estar en una primera parte con ustedes, le daré paso después a Camilo, que es, digamos, nuestro experto en temas estratégicos. Sandra, y también nuestra invitación es que compartas también con nosotros algunos conceptos, pues tú también eres una de nuestras consultoras y saber pues que efectivamente podemos enriquecer muchísimo más nuestro discurso. Listo, voy a compartir entonces mi presentación, nuestra presentación. Me avisas, Camilo, cuando ya la estés viendo, ¿listo? ¿Correcto? Listo, Diana, está en orden. Bueno, Perfecto. digamos que nuestro escenario para el día de hoy, o más bien, ¿cuál es la premisa o qué es lo que queremos llevar a cabo en este encuentro? Y es que efectivamente nuestra esencia o a lo que nos vamos a enfocar es que estos dos conceptos de gobierno corporativo y estrategia son complementarios, van de la mano. No es que uno camine por un lado y el otro camine de otro, sino que el reto de las empresas es que efectivamente estos dos se articulen. Para ello, o para que, digamos, llegar a esa conclusión, es necesario comprender la estructura de gobierno corporativo de las empresas, llámese pymes, grandes, que estén en el sector real, sector financiero, en las ESALes, pero que efectivamente todas se componen de un gobierno corporativo. El reto es adoptar las buenas prácticas de gobierno corporativo para que efectivamente se tenga pues un escenario de transparencia, un nivel de confianza mucho más alto frente a los diferentes grupos de interés. Este será nuestro objetivo del día de hoy. Quisiera arrancar, pues entonces, como con unas definiciones iniciales para determinar que efectivamente estamos todos como en la misma sintonía de lo que es gobierno corporativo. Ya después le daré paso a Camilo para que a grandes rasgos también nos dé unas pequeñas definiciones de pensamiento estratégico, qué es lo que entendemos por estrategia, qué tan revaluado hoy está el concepto de mediano y largo plazo, pues con todo este efecto de la contingencia que estamos viviendo en estos días. Una definición muy corta de qué es gobierno corporativo. En estricto sentido, pues digamos que no hay una definición legal o un componente legal. Esto ha sido más que todo una construcción de varios consultores o de nuestros equipos de trabajo que vamos haciendo pues esta definición. Son la opción de lineamientos y políticas de carácter voluntario. Entonces, no hablamos de una regla imperativa, no hablamos de una regla impuesta por otra norma de carácter nacional, no, es una opción de lineamientos y políticas de carácter voluntario, que regulan las relaciones entre los accionistas cuando hablamos de sociedades o en asociados cuando hablamos de SALes, unas entidades sin ánimo de lucro, llámese fundación, corporación, asociación, pues que efectivamente tenemos de base en ese órgano de administración accionistas o asociados. Directores, cuando hablamos netamente de consejos de administración, juntas asesoras, juntas directivas. Ahorita veremos las diferencias de esos dos órganos de gobierno. Y la gerencia, pues que efectivamente encontramos, llámese presidente, director ejecutivo, gerente general, que es el que tiene efectivamente la responsabilidad de la ejecución de la estrategia y la ejecución del giro ordinario de los negocios. ¿Para qué sirve el gobierno corporativo? Para articular que todas estas instancias de toma de decisiones vayan por el mismo camino, generando relaciones de confianza, de transparencia entre sus diferentes grupos de interés. Esas son las premisas de lo que es gobierno corporativo. ¿Cómo se compone el gobierno corporativo? A través de órganos de toma de decisiones. Entonces, estamos en el punto donde estamos hablando de sociedades, o sea, el aspecto como tal de gobierno corporativo aplica es para sociedades. Hay empresas, personas naturales que se formalizan a través de persona natural comerciante con unos establecimientos de comercio y efectivamente es una forma de formalizarse. Pero el aspecto de gobierno corporativo lo vamos a llevar es al tema de sociedades, llámese una sociedad anónima, una SAS, una limitada, una sociedad colectiva, los comandatarios.
Entonces, a través de órganos como Asamblea General de Accionistas, ahorita vamos a hacer un acercamiento más a este órgano de dirección, cuando hablamos de juntas asesoras, juntas directivas o consejos asesores. Y en la gestión, donde está la gerencia, la dirección ejecutiva o la presidencia de la organización. ¿Qué nos hemos encontrado a nivel de nuestra experiencia cuando estamos en procesos de consultoría o cuando llegamos a una empresa que tienen una sensibilización por este tema, que ven la necesidad de establecer estas reglas claras o estas reglas de juego, pero también nos encontramos unas dificultades que no son ajenas a estos escenarios? Y una de ellas es el desconocimiento de las reglas legales. Digamos que el tema de gobierno corporativo, en estricto sentido, no es una rama del derecho, pero lo que sí implica unos temas o aspectos propios de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia, sí hay unas definiciones dentro del derecho mercantil y dentro de la Ley 1258 del 2008, que es la propia de las sociedades por acciones simplificadas. Ese desconocimiento como tal, ¿hasta dónde va el alcance de ser accionista? ¿Qué temas o aspectos se toman en una Asamblea General de Accionistas? Cuando tengo junta directiva, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que adquiero como administrador? Que también lo trae la ley. ¿Cuáles son mis funciones que están inmersas dentro de la ley y cuáles están a nivel estatutario? ¿Cuáles son los roles que debo ejercer? Cuando, digamos que yo ejerciendo el rol de accionista, tengo unas acciones, soy parte de la junta directiva y a su vez soy gerente, cuando me pongo el sombrero de cada uno de estos roles. Y esto tiene unas implicaciones no solo legales, sino también estatutarias. Entonces, en la línea es también, pues creo que mi llamado también es a tener claro cuáles son esas reglas que nos rigen a nivel legal, el derecho mercantil, código de comercio, y cuáles quedaron inmersas a nivel estatutario, que ese es el contrato social que nos rige en nuestras relaciones como accionistas. Y a veces sí, no las conocemos, a veces llegamos donde los empresarios, cuando empezamos un proceso de consultoría, nuestra primera carta de navegación son los estatutos, hacemos algunas preguntas de validación, no tenía idea que teníamos unas mayorías especiales para votar en la Asamblea General de Accionistas, no, nuestra junta directiva realmente pues está nombrada, pero funcionalmente no está operando, y hay un tema que efectivamente también los vamos metiendo en este tema de, bueno, mire, esta es la regulación y esto es lo que usted también debe tener en cuenta a la hora de. En la ausencia de un enfoque estratégico, una de nuestras preguntas es, ¿ustedes han hecho ejercicios de planeación estratégica o han hecho algún acercamiento a pensamientos estratégicos? ¿Cómo se ven en el mediano y en el largo plazo dentro de su organización? ¿Qué aspectos para ustedes son claves en 2 o 3 años? Y efectivamente la mayoría de las respuestas es, pues estamos viviendo el día a día, estamos tratando pues como de sobrellevar esta organización o tenerla a flote, pero en el día a día, lo cual pues se volverá insostenible en alguna parte de la vida de esta organización. Ausencia en definir una misión clara con propósito de todos los actores, y esto es lo que hace o permite el gobierno corporativo, que todos vayamos por el mismo camino, y que efectivamente este tema de tener propósito, de tener una planeación estratégica, no solo es de sociedades mercantiles, sino que también las llevamos al escenario de las ESALes o de las entidades que son de economía solidaria. Esto es algo súper importante, porque en algunas ocasiones nos han dicho, ¿esto aplica para ESALes? Sí, claro, aplica para ESALes. ¿Aplica para propiedad horizontal? Claro que sí, porque tenemos un consejo de administración, porque tenemos unos copropietarios, porque tenemos una asamblea de copropietarios. Entonces, nuestra primera conclusión es esto. El gobierno corporativo aplica para sociedades, también para ESALes, entidades sin ánimo de lucro. Y tener muy presente que habrán otro tipo de asociaciones que también les aplica el tema de gobierno corporativo. Hay algo que me gusta y nos gusta traer a colación, y es que efectivamente, pues, digamos que este es un referente del grupo Nutresa, sin decir, pues, que efectivamente no solo aplica para empresas grandes, como lo ha desarrollado algunas de nuestras empresas del sector grande, del sector real, del sector financiero, publican sus estándares de gobierno corporativo, pero el mensaje con esto es que no solo aplica para las empresas grandes.
Hemos estado en procesos de startup, donde ya estos empresarios o estos emprendedores deciden tener reglas claras antes de empezar toda la ejecución de un proyecto, y lo hacen vía o acuerdo de accionistas o elaboración de un manual de gobierno corporativo y tener claro cuál es el rol de cada uno al interior de la organización. En empresas pequeñas, en empresas medianas, en empresas grandes, empresas de familia, empresas no familia, no de carácter familiar, sino que lo que uno, más adelante de pronto ahondaremos un poco, es que todo es un tema de un traje a la medida. Todos tenemos un traje a la medida. Si es una empresa pequeña, no podemos sobredimensionar a que esas buenas prácticas de que aplican en el grupo Nutresa también apliquen a una empresa pequeña, sino que lo que vamos es moldeando qué buenas prácticas, ya sea para el tamaño de la empresa, para la complejidad de la operación, para el estado en el cual se encuentra la organización en cuanto a si el fundador o el accionista, el fundador y a la vez accionista también es dueño, entonces uno, también es gerente, entonces uno va moldeando efectivamente esas buenas prácticas de gobierno corporativo. Esto es algo que queríamos poner como a consideración, es un referente como tal de buenas prácticas de gobierno corporativo, como muchas otras organizaciones a nivel nacional, pero el mensaje es pues que definitivamente aplica pues para cualquier tamaño de empresa y cualquiera que esté dentro del sector. Hay algo que nos gusta traer a colación y es el ciclo de vida de las organizaciones. Digamos que hoy en una etapa de creación, y creo que Sandra y a mí nos ha tocado en este momento una oleada de emprendedores que han querido, digamos, tener unas nuevas ideas de negocio. Y lo primero es, bueno, adicionalmente, cómo me formalizo, otros temas como protección de marca, cómo va a ser mi modelo de negocio. Llevemos esto al tema de gobierno corporativo y nos han preguntado, ¿en la creación también será necesario tener una opción de buenas prácticas de gobierno corporativo? Nuestra respuesta es sí, sí. Es que somos dos emprendedores, somos dos amigos, todavía no tenemos como muy claro 2 a 3 años dónde va a estar esta empresa. Bueno, pero más allá de crearla, es que si bien vas a empezar a adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo, ese valor real de esa empresa no va a ser el mismo que vas a generar o que se genera solo cuando vas en el camino, en el día a día, o se pueden generar conflictos entre estos accionistas, cómo los resuelvo. Entonces, digamos que el tema de gobierno corporativo también arranca es más de carácter preventivo, más no reactivo. Entonces, al ser preventivo, nos gusta que las empresas que están también en una etapa de creación acojan esas buenas prácticas de gobierno corporativo o un modelo de toma de decisiones acorde a su realidad empresarial. En etapa de crecimiento, entonces digamos que en etapa de crecimiento ya hay un escenario más robusto de operación, hay otro tipo de necesidades de la empresa, oferta y demanda distinta, pero que también digamos qué tan necesario es que el gerente se acompañe de otras voces o de terceros con unas disciplinas complementarias para que efectivamente ese crecimiento exponencial se haga de manera organizada. En el tema de estabilidad o madurez, digamos que en temas de gobierno corporativo, cuando ya vemos una empresa que está en su estado de madurez, también va como a la par si hay una posible sucesión o relevo generacional dentro de la organización, y para ello también se deben establecer unas reglas claras para que no se genere mayor traumatismo cuando el fundador vaya de salida o cuando el gerente decida tomar un paso de actor a tutor, y pues establecen que efectivamente cómo se darán esos procesos de transición. No podemos desconocer que hay empresas que van a la mortalidad, que efectivamente, pues, por temas o administrativos o por temas operativos o por temas netamente financieros, pues deciden disolver y liquidar la sociedad. El tema de gobierno corporativo en este espacio de decadencia, digamos que traemos unos índices de mortalidad, lo vemos más que todo en las empresas de familia. Hay estadísticas establecidas por la Superintendencia de Sociedades en el cual dice cuál es el índice de mortalidad de las empresas de familia. Esta vez me voy a referir a ellas. Y dice que efectivamente las empresas de familia, de 100 empresas que se crean, que son de carácter familiar, es decir, donde la concentración de la toma de decisiones están en cabeza de un grupo familiar, y que adicionalmente la composición accionaria, la mayoría es de un grupo familiar,
eso es como una definición rápida de lo que es una empresa de familia, de 100 empresas que se crean, pasan a la segunda generación solo el 30%. Entonces miren que la mortalidad es muy alta, el 70%. O por malos manejos administrativos, o porque no hay una definición clara en los roles de la familia al interior de la organización, por otros temas financieros o por otros aspectos, pero da lugar a que ese índice de mortalidad es muy alto. De ese 30%, pasan a la tercera generación el 19%, son aproximados, son el 19%, y del 19% a una cuarta generación solo pasaría el 4%. Esto es un índice de mortalidad que cuando, digamos, lo analizamos ya en una empresa de familia, ya en caso real, lo primero que decimos es, mire, nosotros no queremos que usted haga parte de ese índice de mortalidad. ¿Qué vamos a hacer para que efectivamente esta empresa pase de generación en generación? Vuelvo y repito, esto es un tema de empresas de familia. En empresas de capital cerrado también puede pasar lo mismo. Un conflicto de intereses entre los mismos accionistas, un conflicto que ya permea la estructura de gobierno corporativo, un bloqueo en la toma de decisiones y da lugar a que efectivamente una empresa ya se decida valorar y salir a vender porque no se pusieron de acuerdo los accionistas o porque efectivamente esos conflictos, al permear una estructura de gobierno, pues efectivamente se desintegra pues toda una organización y da lugar pues a temas o a pérdidas no solo económicas, sino reputacionales, que dan lugar a que se disuelva y se liquide una de las sociedades. Digamos que para entrar un poco en materia de lo que es la estructura de gobierno corporativo, cómo se compone el gobierno corporativo de las organizaciones, tenemos una estructura acorde a las leyes vigentes que pueden existir pues los siguientes órganos. Esta estructura la tienen la mayoría de nuestras empresas, de nuestras sociedades. La pregunta es, ¿qué tan funcional es esta estructura en la toma de decisiones? ¿Qué tanto los accionistas o los que tienen acciones ejercen una propiedad responsable dentro de su organización? ¿Qué tanto se involucran, así sea una vez al año, como la norma no lo puso, que es una vez al año se reúne la Asamblea General de Accionistas? ¿Qué tanto efectivamente la Asamblea conoce de cómo va la organización o cómo terminó la organización en el año inmediatamente anterior? A veces nos encontramos que también los que son los accionistas son los hijos en empresas de familia, pero los hijos completamente desentendidos, no porque no sean empleados, sino porque no ejercen una propiedad responsable respecto de las acciones que tienen. En empresas también donde solo soy inversionista, bueno, ¿cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones solo por el hecho de tener unas acciones, no sé, o de industria o una acción tipo B que se utilizan en las sociedades anónimas, pero cuáles son los derechos y obligaciones que lleva cada tipo de acción? Eso es súper importante cuando empezamos a desagregar los derechos y tratos equitativos de los accionistas. ¿Qué tipo de acciones se encuentran en esta organización? ¿Qué tipo de accionista hay dentro de esta organización? En el eje de junta directiva o de juntas asesoras es que efectivamente no todas las sociedades están llamadas a tener junta directiva. O por requisito legal, algunas lo tendrán. O por convicción, algunas ya van creando, constituyendo su órgano de gobierno. Más adelante también vamos viendo cómo esa transición cuando llegan a la junta directiva. Y la gerencia, si bien no es un órgano de dirección, pues es el ejecutor en la toma de decisiones de estas instancias que están en un nivel superior. Tenemos entonces, pues esto es más que todo a título pues como de contexto, dentro de un eje de propiedad donde están los accionistas se encuentra la Asamblea General de Accionistas, en el eje de empresas donde encontramos los órganos de dirección, llámese Consejo Asesor, Consejo de Administración, Junta Directiva, Junta Asesora. Algunos tienen unas diferencias de fondo que más adelante lo conversaremos. Y el ejecutor, como lo decía, es ejecutor de estrategia, ejecutor del giro ordinario del negocio, es el administrador, digamos, por excelencia, que tiene a cargo, pues, como la gestión de la organización. Y hay algo también importante que traemos a colación dentro de los órganos de gobierno. Efectivamente, ¿quiénes integran los órganos de gobierno? Todos los accionistas, efectivamente la Asamblea General de Accionistas. En los órganos directivos, posiblemente, y esperamos, y es una recomendación, pero tendremos que analizar cada caso, es que no estén todos los accionistas dentro del órgano de dirección, porque realmente se volvería una asamblea, o se mantendrían siempre en asamblea. Pero el eje como tal de junta o de órgano directivo
tiene una connotación distinta, también lo veremos más adelante, y por eso decimos, algunos, ya no todos los accionistas participan de este órgano de gobierno. Y pues digamos que en un modelo ya más avanzado se establece la posibilidad de tener miembros externos que hagan parte de esas juntas asesoras, de esas juntas directivas, que complementen pues la labor gerencial en esa instancia de toma de decisiones. Y tenemos que pues el ejecutor, usualmente en empresas de familia, en la primera generación, es el fundador, alguno de los accionistas en caso de que no sean empresas de familia. En ESALES, pues hemos evidenciado en algunas ocasiones que o uno de los asociados o corporados es alguien pues más predominante para la gerencia, o que también externalizan esa gerencia. Bueno, alternativas de modelos de gobierno corporativo. Si bien este es un modelo inicial, tenemos que todos tenemos Asamblea General de Accionistas, vuelvo e insisto, es qué tan funcional es ese órgano de gobierno, cada cuánto se está reuniendo, cuáles son las funciones que tiene esta Asamblea General de Accionistas dentro del gobierno corporativo. Hay unas que serán de carácter legal, unas funciones de carácter legal están establecidas en el Código de Comercio o en las sociedades o en la Ley 1258 del 2008, pero habrán unas que serán buenas prácticas. Uno es lo que la ley me exige y otras serán los que las buenas prácticas me aconsejan. Posiblemente la ley dice una vez al año reúnase en la Asamblea General de Accionistas, pero como buena práctica de gobierno corporativo se recomienda 2 o 3 veces tener asambleas generales con una connotación de seguimiento para X temas. Pero esto se establece ya pues teniendo en cuenta todo el componente de realidad empresarial cuando establecemos pues un escenario de acompañamiento. Tener claro también cuál es el escenario de gerencia, es decir, quién ejerce la gerencia, si es una gerencia externa, si es una gerencia que está siendo liderada por el fundador, si a hoy él visualiza por X años estar dentro de la gerencia o cómo se imagina que posiblemente va a ser su transición en los próximos 2 o 3 años. Pero usualmente este modelo es inicial, entonces cuando lo hablamos que es inicial, están o en una etapa de emprendimiento, estamos apenas constituyendo nuestra sociedad, estamos apenas formalizando unos acuerdos nosotros como accionistas, uno de nosotros como accionistas va a ser el gerente, pero lo importante aquí es establecer límites, hasta dónde va la labor de la gerencia, cuál es mi nivel de autonomía y cuándo iría efectivamente a decir, mire, estos temas ya no son solo de gerencia, así yo sea el accionista mayoritario o minoritario, yo sí tengo que contar con la aprobación de mi asamblea. Esto es súper importante porque hace parte de lo que decimos, dígame cómo está en los estatutos, o si hay que reevaluar lo que está en los estatutos, o cómo complementamos los estatutos para que efectivamente haya una definición de roles en estas dos instancias de gobierno corporativo. Recapitulo, entonces, el tema de este modelo inicial está en una etapa de emprendimiento, de estructuración, y lo usual es que lo vemos en temas de fundadores con pleno dominio de la empresa. O sea, ese nivel de autonomía creo que se lo han reservado de manera sin límites, pero en algunas ocasiones hemos dado cuenta que también dicen, no, para mí sí es importante que mis accionistas conozcan de estas decisiones y por eso debo subirlas a la asamblea. Hay un escenario de transición y es, digamos, que ya ese gerente, llámese fundador o que espera, digamos, o proyectarse en el mediano plazo a su salida o espera pasar a un tránsito de actor a tutor, pues le gusta escuchar terceras voces, quiere escuchar nuevas voces en disciplinas complementarias, es decir, o que su organización tiene una oportunidad de mejora en cuanto a que no tiene esa disciplina, o que el gerente dice, mire, yo no soy tan fuerte en los aspectos financieros, yo no soy tan fuerte en los aspectos comerciales y quisiera que del entorno, no tiene que ser del mismo sector, personas expertas en esos temas me acompañen en mi labor gerencial. Las juntas asesoras como tal, ahorita también digamos que vamos a hacer unas diferencias en junta asesora y junta directiva, es un comité de expertos y en un tema puntual estratégico, pues le da consejo a la gerencia. La última palabra en ese consejo es la gerencia. Cuando vemos estos modelos de transición, cuando el fundador está dispuesto a escuchar otras voces, cuando está en una etapa o una empresa en fortalecimiento de expansión, ya cuando digamos está un poco más consolidada, y
hay algo también que nos parece importante pues expresarlo, y es que estos escenarios de transición no pueden quedarse de por vida, o sea, funcionan por un momento, pero estos modelos de gobierno corporativo se tienen que ir reevaluando dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Y da lugar a que nosotros, digamos, desde de transición, transitorio, funciona de manera temporal, pero no es definitivo. Algo tiene que pasar, una acción tiene que pasar o un acto tiene que pasar para que efectivamente nos montemos a otro modelo que es ya más definitivo. Camilo, ¿cómo vamos? Yanilla, perfectamente bien, y está sentando unas bases muy interesantes para poder empatar el tema con la estrategia. De hecho, si me permites ahí una intromisión Claro, de 30 adelante. segundos, me apoyo en una gráfica muy interesante que nos compartiste hace unos minutos sobre el ciclo de vida de las organizaciones. Creo que con la explicación que diste y hasta la misma visualización de la gráfica, nos queda un mensaje supremamente claro, y es que es importante entender el momento de ese ciclo de vida en el cual se encuentra la organización, porque las decisiones estratégicas, por supuesto, serán diferentes. En un momento de introducción en el mercado, estamos con la expectativa del crecimiento, estamos con la expectativa de llegar en algún momento a un nivel de estabilidad. Cuando llegamos a la estabilidad y a la madurez, lo que pretendemos es prolongar esa estabilidad y prolongar esa madurez para tratar de aplazar la decadencia lo más que se pueda, e inclusive, ¿por qué no?, evitar esa decadencia. Tenemos ejemplos de organizaciones importantes a nivel mundial, incluso nacional, que son centenarias y han mantenido ese nivel de estabilidad y de madurez con una solvencia absolutamente extraordinaria, y podría uno pensar que aún en circunstancias tan delicadas como las que estamos viviendo, son compañías que se van a mantener y que van a seguir extendiendo ese ciclo de vida. Pero igualmente, y lo planteabas creo que en unos excelentes términos, cuando me doy cuenta que estoy en la decadencia, a lo mejor es necesario pensar en toma de decisiones estratégicas que me den salidas dignas. Alguna vez escuchaba a un muy importante consultor experto en el manejo de empresas en liquidación, de manera que el tema es dramático, ¿no es cierto?, que hablaba de un término complejo, pero creo que interesante, y lo denominaba el síndrome del minero. A veces los empresarios, y lo digo por experiencias muy cercanas, frente a situaciones de dificultad, se demoran en entender que posiblemente llegó el momento de pensar en cambios profundos en la empresa, o incluso en tomar decisiones drásticas que no ahonden dificultades. Y el síndrome del minero lo planteaba esta persona como quien sigue socavando el suelo hacia la profundidad, tratando de encontrar la veta, íntimamente a sabiendas de que esa veta no la va a encontrar nunca, pero sigue y sigue y sigue hasta cuando se encuentra 100 metros bajo tierra, sin ninguna posibilidad de seguir para adelante ni para atrás, todo por no haber tomado la decisión oportuna. Entonces, el elemento que quiero retomar, y es muy valioso, de lo que nos has venido compartiendo, para que vaya siendo un eslabón para lo que vamos a conversar dentro de unos minutos, es que cuando pensamos estratégicamente hay un punto de partida indispensable, y es hacer una lectura muy adecuada de la realidad presente, de esta gráfica que nos estás compartiendo en este momento. ¿En cuál etapa estoy? Estoy en la etapa inicial, estoy en la etapa de transición, ya llegué a esa etapa final que equivaldría a lo que ahora denominabas la estabilidad y la madurez. Entonces, ¿cuáles son, relacionándolo con el gobierno corporativo, las estructuras de gobierno corporativo más adecuadas en ese momento? Cierro el paréntesis, Diana, muchas gracias por haberlo abierto, y ahora continuaremos con la idea. No, mil gracias a ti. ¿Sabes por qué hice como ese punto de quiebre? Porque digamos que esta es la base de lo que, si bien pues un ejercicio de planeación estratégica se vuelve exitoso, es dependiendo de esa estructura de gobierno corporativo que se tenga. Y si bien cuando ya se empieza a pensar en un modelo de transición y cuando ya traes terceras personas que te acompañen, pues efectivamente es que las vas a poner a hacer, no las vas a poner a hacer lo mismo que estás haciendo, porque ya lo que quieres son crecimientos exponenciales, porque quieres una voz de un tercero que te acompañe
y que te diga, mire, nos podemos ir por este camino, dependiendo pues obviamente de la experticia en la cual viene este miembro de junta asesora a acompañarte. Entonces, creo que esto es lo que es inicial, pero también fundamental a la hora de pensar en un ejercicio de planeación estratégica. Dígame cómo están tomando las decisiones al interior de su organización. ¿Qué tan solo, en el buen sentido de la palabra, está el gerente para tomar decisiones? ¿O qué tan acompañado está en caso de no tener junta asesora, porque posiblemente no la tiene, pero decide sus accionistas para pensar en temas estratégicos? Entonces, esto para nosotros es, digamos, una herramienta fundamental traer los modelos de gobierno corporativo, porque de ahí parte todo un escenario de dónde vas a enganchar el ejercicio de planeación estratégica, quién le dará seguimiento a esa estrategia, quién le dará seguimiento a esos indicadores que usted se fijó, porque efectivamente el gerente, pues, qué tanto tiene el tiempo para estar pendiente también de hacerle seguimiento a una estrategia, necesita acompañarse. ¿Sí? Así es. Diana, hay una frase, y excúsame, me robo 10 segundos adicionales. Claro, adelante. Que tú y yo en las consultorías y nuestras compañeras de equipo hemos oído en muchísimas oportunidades, y con seguridad que quienes amablemente nos acompañan a través de la virtualidad lo han dicho y lo han escuchado. Hay momentos en los cuales en esta etapa inicial ese propietario gerente dice, y lo dice como con cierta ansiedad, necesito traer a alguien o a algunas personas que me ayuden a pensar. Esa frase suena muy simple, esa frase suena hasta medio coloquial, pero esa frase tiene un profundo contenido estratégico. Si yo estoy dedicado a la operación y lo que sé hacer es la operación y he traído la entrega hasta donde la he traído exitosamente, pero la quiero proyectar en el tiempo y hacia el futuro, necesito acompañarme de personas que me ayuden a pensar e incluso, tal vez lo más importante, que me ayuden a pensar pensando distinto de cómo pienso yo, porque es allí de donde aparecen los grandes aportes que traen los grandes saltos de calidad de las empresas. Bueno. Cerramos ese paréntesis. Y pues digamos que terminemos como ya esa estructura de transición a una definitiva. Y es que efectivamente ya pues cuando hay un tema de X condiciones, cuando por ejemplo decimos sí, el fundador decide dar un paso al costado o de dar un paso a un escenario más de tutoría, también dependiendo de esa realidad empresarial, la complejidad de la operación, qué están pensando en 2 o 3 años para llevar esta empresa a X crecimiento, empresas que también aceptan terceros imparciales, decidan, porque ya no es consejo, que es la junta asesora, donde aconseja, da su concepto, aquí en junta directiva ya no, en junta directiva ya es tomamos una decisión, hay un esquema de votación, tomamos la decisión y señor gerente, ejecute. Entonces, ¿qué tan dispuestos están los gerentes cuando es un fundador, cuando es un gerente externo que efectivamente tenga un órgano de dirección por encima de a quien le reporte y que efectivamente pues se den varias circunstancias o varios ítems para que efectivamente podamos establecer una junta directiva? Hay algo importante, digamos que en toda esta estructura, porque señalamos este modelo de junta asesora, este modelo de junta directiva, y es porque sí hay diferencias sustanciales en ese órgano de dirección. En el órgano de asamblea, en cada uno de estos modelos de gobierno corporativo, habrán unas diferencias, no de carácter legal, sino de buenas prácticas de gobierno corporativo. De asamblea les aplica lo mismo, a nivel legal, aplican las mismas reglas. A nivel de buenas prácticas de gobierno corporativo, habrán unas diferencias que quedan establecidas, llámese en un código de buen gobierno, llámese un manual de gobierno corporativo, un protocolo de gobierno, y dependerá del tipo de empresa, dependerá qué tan dispuestos estamos a unas reglas de autogestión en ese órgano de asamblea. En los de junta asesora, junta directiva, sí hay unas diferencias sustanciales, que las veremos ya a continuación. Entonces, por eso los diferenciamos. Y a nivel de gerencia, también hay unas normas de carácter imperativo, legales, que aplican para la gerencia o para quien ejerce la representación legal, pero a nivel de buenas prácticas de gobierno corporativo se empieza a diferenciar
esta gerencia aplican estas normas en esta empresa. En esta empresa, este representante legal le aplican estas normas, ¿sí? Entonces, si bien queremos traer a colación esas diferencias y características comunes. Diferencias esenciales de una junta asesora a una junta directiva. Una junta asesora, es de carácter voluntario. Es decir, miren, yo sí quisiera escuchar terceras personas que me complementen, que me ayuden en estos aspectos, que me den línea en cuanto a aspectos financieros, o en aspectos estratégicos, o en aspectos comerciales. Pero yo me reservo la decisión de ejecutar o no ese concepto. O sea, el gerente es el que decide que efectivamente es el que se va a ir por ese mismo camino, se va por el camino que le aconsejó sus miembros de junta asesora. También tenemos en cuenta el ciclo de vida, como lo manifestamos, dónde está el fundador, quién es el gerente, si es una empresa de familia, si no es una empresa de familia, el tamaño de la empresa, cuáles son las operaciones que realiza. Pero en estricto sentido, una junta asesora es de carácter voluntario, no lo vas a encontrar o en normas de derecho mercantil o en la ley 1258 del 2008, no. La junta asesora es de opción voluntaria. Comité de expertos, comité de personas que complementan la labor gerencial, pero la última palabra la tiene el gerente. ¿Listo? Ahora bien, junta directiva. En algunas sociedades, como las sociedades anónimas, sí, las sociedades anónimas, se exige que tengan junta directiva y hay unas normas de carácter imperativo que aplican para el órgano directivo, junta directiva. En algunas ocasiones, entonces en las sociedades anónimas de carácter obligatorio, pero también decimos, si es obligatorio, dígame quién es su junta directiva, qué tanto se reúnen, qué tanto generan valor, qué tanto toman decisiones. Y pues desafortunadamente en algunas ocasiones nos encontramos una junta directiva, discúlpenme la palabra, de papel, o que es netamente por cumplir un formalismo. Lo que las buenas prácticas de gobierno corporativo es decir, ok, usted tiene este órgano directivo por una exigencia legal, pero hagámoslo funcional. O al menos que sí tenga un órgano de dirección que permita conjuntamente apoyarse para tomar decisiones. Entonces, si bien hay un tema de carácter legal para las sociedades anónimas, hay otras instituciones o otro tipo de empresas o las estatales que de carácter voluntario, dependiendo del ciclo de la empresa, deciden constituir, crear una junta directiva. Las reglas de la junta asesora no necesariamente tienen que ir en los estatutos. Las reglas de junta directiva sí tienen que ir en los estatutos. Si hoy decidimos, hoy no tenemos una junta directiva y da lugar para que para un modelo de junta directiva, lo primero que decimos es, las construimos en el Código de Buen Gobierno, esas reglas, las construimos en el Manual de Gobierno Corporativo, pero usted tiene que ir a homologar, en el caso de junta directiva, estas reglas a su nivel, al nivel estatutario. Es decir, las tiene que incluir en sus estatutos, porque sí tiene una connotación legal todo el tema de las funciones de junta directiva. En entidades de economía solidaria, también vemos que el órgano de dirección, junta directiva, consejo de administración, es de carácter voluntario, obligatorio. Tener que presente dónde es voluntario y dónde se hace obligatorio. Tenemos dos diferencias adicionales. Digamos que en junta asesora no adquirimos la calidad de administrador. En las juntas directivas sí adquirimos la calidad de administrador. Y esto tiene unas implicaciones o unas consecuencias legales cuando hacemos parte de una junta directiva. Cuando me invitan a ser parte de una junta directiva, yo adquiero la calidad de administrador, por tanto yo adquiero la responsabilidad de administrador, que está establecida también en la ley, y es una responsabilidad solidaria e ilimitada por actos o por decisiones que se tomaron dentro del órgano directivo que fueron en detrimento de alguno de los grupos de interés, llámese en detrimento del grupo de los accionistas, de algunos, de los accionistas o de alguno que haga parte de estos grupos de interés de la organización. Entonces, ahí hay una diferencia muy sustancial y que efectivamente el nivel de responsabilidad de una junta directiva es mucho más alto. Pero también hay unas características comunes. Yo creo que las resumo en tres, siempre las he resumido en tres aspectos,
Y una junta, ya sea asesora o directiva, debe estar articulada para 3 aspectos fundamentales. Uno, y ahí es donde va a conectar Camilo ya después cuando le dé paso, y es que el órgano de dirección debe estar dispuesto en la creación y en el seguimiento a la estrategia. Ese es su pilar fundamental, en pensar de manera estratégica a dónde quiere llevar esta organización en los próximos 2 o 3 años, o 5 años, cómo se formuló usted esa estrategia. Lo segundo es que hace parte, los órganos de dirección deben conocer de las operaciones claves del negocio, de las operaciones estratégicas de la organización. Llámese una expansión del negocio a través de, no sé, vamos a incursionar en el modelo de franquicias. Esto hace parte de una decisión de junta asesora o de junta directiva. Decisión no. Consejo de junta asesora, decisión de junta directiva. Vamos a abrir nuestro mercado, somos una empresa colombiana, pero nos vamos a abrir hacia Ecuador, hacia Perú. ¿Qué implicaciones tiene de esta expansión? Temas sustanciales sí deben subir a la junta asesora para buscar consejo o en la junta directiva para buscar una decisión. Y la tercera, entonces, es crear y hacer seguimiento a la estrategia. Segundo, participar de las operaciones claves del negocio. Y la tercera es hacer seguimiento a la operación del gerente. Pero aquí hay algo que quiero hacerle un zoom, y es que hacerle seguimiento a la labor de la gerencia no es coadministrar, que es, digamos, un concepto que predomina en algún tipo de instituciones, pero que en algunas ocasiones puede hacer, pues, un daño, ¿cierto? Entonces es qué tan acompañado se siente un gerente, es decir, qué tan su junta directiva lo apoya, le da consejo, está empapado de ciertos temas, le da línea en ciertos temas, pero quien es el ejecutor de esas decisiones o de esos consejos es el gerente. Por lo tanto, ese tiene que tener un nivel de autonomía para responder a la ejecución de esa decisión o de ese consejo. Hay algo también importante que hace parte o cuál es el temario de las juntas asesoras o de las juntas directivas. Entonces, vimos ya la funcionalidad y ahora es qué temario o qué temas se deben abordar dentro del escenario de un órgano de dirección. Hay algo muy importante y es que si bien nuestro llamado es que no se presenten aspectos operativos o del día a día, porque para eso, digamos, tiene el rol el gerente, sino más bien que las juntas asesoras y juntas directivas se enfoquen más en temas estratégicos, pues lo que quisimos fue traer a colación como qué son esos aspectos en estos 5 ejes que se llevarían a una junta asesora o a una junta directiva. Entonces tenemos unos temas administrativos, pues digamos que no es el detalle como tal de la operación fiscal, no, eso estará en manos o del contador o del revisor fiscal, de quien tenga las funciones, de nuestro asesor tributario, de quien tenga las funciones. Pero sí, por ejemplo, ¿qué consecuencias traería una decisión en cuanto a no ejecutar una instrucción en aspectos tributarios? ¿Qué consecuencias? ¿Lo asumimos o no lo asumimos? Señores miembros de junta, queremos conocer su opinión. En juntas directivas queremos saber qué decisión tomamos al respecto. En temas legales, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con provisión de algún tipo de demanda, y si llegáramos a ser declarados, no sé, culpables o responsables, qué implicaciones o qué consecuencias tiene esa demanda legal. Los planes comerciales que hacen en momentos de crisis, cómo gestionarlo, pues hará parte de una agenda de junta o de órgano de dirección. En temas operativos, qué líneas de negocio, los costos, las asesorías. En aspectos financieros, pues los estados financieros y presupuestos. Aquí es algo súper importante y eso tratamos como de dejarlo sobre la mesa. Una junta directiva o una junta asesora no es solo para evaluar temas del pasado, entonces las cifras del pasado o los estados financieros del mes anterior o del trimestre anterior, sino también que ese estados financieros sean una herramienta de planeación hacia el futuro. Entonces, la invitación es que también nos hemos encontrado con juntas directivas que se vuelven muy financieras, solo el tema financiero, y los otros temas que resultan ser importantes
pues empiezan a quedar en la agenda muy cortos o no se le dedica el tiempo que amerita. El tema de planeación financiera, qué ajustes deben hacerse en los aspectos financieros o en nuestro modelo financiero. Y en tema de recursos humanos, respecto de la estructura de organización, cargos y salarios, tendremos o analistas o asesores frente a ello, pero ya si se van a hacer cambios sustanciales en la estructura organizacional, es un tema que amerita ser conocido por la junta asesora o por la junta directiva. Bueno, le haremos el doble zoom. ¿A qué temas? Al aspecto estratégico. Este es uno de los pilares fundamentales de una agenda, de una junta asesora o de una junta directiva. Por eso decía, o es de su agenda la creación en caso de no tenerla, o hacerle seguimiento en caso de haberla construido y pues que efectivamente hay que medir lo que efectivamente se planteó como planeación estratégica. La propuesta de valor, las metas de corto, mediano y largo plazo. Vuelvo, insisto, yo creo que esto lo hemos dicho en algunas conferencias, Sandra y yo y Camilo, que son temas de gobierno corporativo para pymes, y es que hoy pues el corto plazo resulta revaluado, el mediano y el largo. El corto plazo antes hablábamos de meses, ya ahora estamos hablando de días. El corto plazo es mañana, ¿sí? El mediano plazo, 6 meses, antes hablábamos de 2, 3 años. Y el largo plazo es casi un año, o sea, ya se ha revaluado ese concepto, entonces hace que también, si hoy se hicieron ejercicios de planeación estratégica, se estén ajustando a esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial. El tema de los nuevos productos o servicios, como lo decía, pues temas de expansión, un nuevo producto, un escenario de internacionalización. Y algo que de pronto se nos queda fuera del panorama, pero es algo que hoy es una realidad, y es el tema de tecnología. ¿Qué tanto estamos utilizando la tecnología en estas instancias que hoy estamos a nivel mundial? Eso es un tema que también hace parte de las agendas de las juntas o de los órganos directivos, con la finalidad de que sean juntas funcionales y no operativas. Cami, yo te voy a dar paso para que iniciemos como todo el escenario de estrategia, de cómo lo articulamos con el tema de gobierno corporativo. Si quieres, yo te voy llevando la presentación, tú me vas diciendo cuándo voy pasando. ¿Listo? Perfecto, Diana, muchas gracias. Y muchas gracias por esa excelente manera como abordaste el tema, porque se genera, creo que, un espacio supremamente claro para aterrizar adecuadamente con ese concepto de estrategia, incluso con este último comentario que acabas de hacer sobre estos temas principales que deben tratarse en órganos directivos. Y, por ejemplo, en aspectos como cómo la estrategia puede llegar a influir sobre la conformación de una junta directiva o una junta asesora. Y es muy cierto lo que tú decías, en la vida real y en la vida práctica, posiblemente uno de los temas que al empresario siempre le preocupa más, y es obvio, es el tema financiero. Entonces se tiene la inclinación a que estos organismos estén posiblemente sobrecargados de expertos en finanzas, pero el tema financiero es solamente uno de los temas que debe tratarse dentro de un órgano como estos. Hay otros como el que acabaste de mencionar, el tecnológico, el tema de gestión de riesgos que se está volviendo crucial y que se nos puso sobre la mesa con la circunstancia de la pandemia que hemos venido atravesando a lo largo de prácticamente todo lo que va del año. Y ya lo hemos vivido cuando las organizaciones diseñan su direccionamiento estratégico y definen, por ejemplo, como uno de sus ejes estratégicos fundamentales para el próximo periodo, sea anual, bianual, quinquenal, en fin, el tema de marketing. Entonces necesariamente en la junta asesora o en la junta directiva tiene que estar sentado uno o varios expertos en marketing, porque van a ser los que le van a dar vía libre al buen suceso de esa estrategia. Para hacer entonces el empalme y generar el eslabón, te pido el favor que me pases al siguiente slide, claro, que tiene, digamos, todo que ver con este planteamiento que acabas de hacer. Antes de abordar lo que el slide nos muestra, que creo que por sí solo se explica, quiero enfatizar, o más que enfatizar, retomar posiblemente el primer comentario que hizo Diana al iniciar este conversatorio, y es la relación que existe
entre gobierno corporativo y estrategia. Es completamente claro que durante mucho tiempo posiblemente el tema del gobierno corporativo se vio como una moda. A lo mejor desde hace algunos años dio un salto de calidad y pasó de ser moda a ser tendencia. Ya cuando hablamos de tendencia estamos hablando de algo un poco más fuerte, de algo un poco más sustancial que una simple moda que puede ser pasajera. Cuando hay una tendencia ya parece que en el largo plazo empieza a aparecer, pero de un tiempo a la fecha. Ya cuando hablamos de buen gobierno, no hablamos ni de moda ni de tendencia. Ya estamos hablando de algo que es indispensable para la sostenibilidad de las organizaciones. Y entonces cuando reconocemos que algo es indispensable para la sostenibilidad de las organizaciones, necesariamente tenemos que entender que nos aparece un eje estratégico fundamental, así sea un eje estratégico es implícito que no necesariamente nos aparezca como uno de los ejes de un plan de desarrollo, por ejemplo. Sin embargo, y Diana, hemos tenido la experiencia y ha sido una experiencia enriquecedora y creo que muy ilustrativa. En algunas de las consultorías en gobierno corporativo en las que hemos hecho equipo y hemos tenido la oportunidad de compartir, trabajar y aprender muchísimo, nos hemos encontrado la siguiente situación. Una organización X hace su ejercicio de direccionamiento estratégico. Un direccionamiento estratégico hacia los próximos 5 años como horizonte de tiempo. Y de ese ejercicio de direccionamiento estratégico resulta como uno de sus ejes estratégicos explícitos el gobierno corporativo. Cuando a partir de un ejercicio de direccionamiento estratégico surge como uno de los ejes principales el gobierno corporativo, pues no queda más alternativa que centrarse en ese eje estratégico y en los otros ejes estratégicos que son el resultado de ese ejercicio de direccionamiento. Pero esa es una cara de la moneda. Ahora viene la otra cara de la moneda, que es la que tú ya has estado argumentando, muy bien argumentado a lo largo de tu exposición, y es: bueno, una cosa es diseñar una estrategia, otra cosa es hacerle seguimiento y llevarla a la vida real, otra cosa es hacer realidad lo que nos planteamos estratégicamente. Para poder hacer realidad lo que nos planteamos estratégicamente, como lo dijo el enunciado de Nutresa que nos compartiste al principio, para poder lograr adecuadamente nuestros objetivos estratégicos es indispensable contar con un adecuado gobierno corporativo, donde cada una de las instancias decisorias de una organización, llámese asamblea, junta directiva y gerencia, o llámese junta de socios y junta asesora y gerencia, o llámese junta de socios y gerencia, pero que todos tengan claro cuál es su papel, cuál es su rol para que se haga efectiva esa estrategia. Ahora, hay algo que lo conversábamos, Diana, cuando amablemente me invitaste a participar de este conversatorio. Hablar de estrategia cuando estamos a punto de cumplir 5 meses en medio de esta situación pandémica es todo un reto, porque en los últimos meses el concepto de estrategia se ha puesto en entredicho. En los últimos meses el concepto de estrategia es posible que inclusive para algunos se haya desprestigiado, porque pues tenemos un direccionamiento estratégico a 10, a 5, a 3, a 2 años, y a mitad de camino se nos atraviesa un virus y nos pone la realidad patas arriba. Entonces, ¿dónde quedó la estrategia? Entonces, ¿dónde quedó ese planteamiento de futuro que hicimos? Fue inútil. Hay que acabar con la estrategia y vivir al día a día. Con todo respeto por quienes tengan ese razonamiento, creo que es un razonamiento equivocado, pero más que equivocado, es un razonamiento peligroso. Ya después de 5 meses de estar involucrados en Colombia en esta situación y casi 8 meses o 9 meses en el planeta, de pronto podemos empezar a razonar en contrario. De pronto podemos empezar a razonar que el tener unos propósitos de largo plazo, el tener unas estrategias definidas puede convertirse y debe convertirse en la tabla de salvación para poder tomar decisiones adecuadas que ayuden a superar situaciones de contingencia como la situación que estamos viviendo. Y alguien podrá decir,
y lo dirá justificadamente, muy justificadamente, pero es que ¿cómo hace uno para tomar decisiones estratégicas adecuadas cuando se nos presentó algo absolutamente imprevisible? El concepto de imprevisibilidad, como todo en la vida, es relativo, es relativo. Resulta que no para todo el mundo fue imprevisible la pandemia. Ejemplos, los han visto ustedes a través de Internet. Hace algunos años, cuando era presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en algún discurso, hablaba acerca de la inminencia de una epidemia global y la relacionaba con el SARS, es decir, la relacionaba con el tipo de enfermedad que estamos padeciendo. Años antes de Obama, Bush hijo, había hecho un planteamiento similar, había hablado de la inminencia de la llegada de una situación como esta. Pero puntualicemos con dos ejemplos más. Uno macro, bueno, los dos son macro, pero uno, digamos, a nivel geopolítico y otro a nivel empresarial. A nivel geopolítico, un país como Finlandia llevaba 30 años haciendo un gran, ¿cuál palabra utilizaría? Generando como una especie de fondo, como una especie de bodega con medicamentos y con alimentos, por si de pronto al cabo de 30 años o más pasaba una epidemia, o pasaba un ataque nuclear, o pasaba una catástrofe natural. Ellos pensaban que a futuro algo podría pasar indeseable y se estaban preparando para algo indeseable. Pero lo más contundente de la relatividad de la imprevisibilidad lo encontré y fue para mí muy sorprendente, y se toma del mundo de los deportes. Un torneo que se volvió muy familiar para nosotros en el mundo del tenis por la victoria de nuestros Farah y Cabal, Wimbledon. Aprendí a pronunciarlo gracias a Farah y Cabal también, entre otras cosas. El torneo de Wimbledon tiene tomados unos seguros contra un montón de riesgos. Pues atérrense, uno de los riesgos cubiertos por los seguros tomados por el torneo de Wimbledon es el riesgo de pandemia. De manera que uno de los pocos torneos deportivos del mundo, los olímpicos se aplazaron, acaba de cancelar Suiza los mundiales de ciclismo y los van a tener que dar en otra parte, se aplazaron las tres grandes del ciclismo, en fin, el único torneo que no se hizo pero ganó plata fue el torneo de Wimbledon, porque recibió una indemnización ya que estaba cubierto contra ese riesgo, de manera que no necesariamente lo imprevisible es tan imprevisible como pensamos, pero sobre esta idea volveré dentro de unos minutos. Esto que ven al frente está absolutamente relacionado con lo que Diana nos decía hace un momento. ¿Por qué pensar estratégicamente y por qué hacer ejercicios de direccionamiento estratégico? Hay quienes afirman, es bobada pensar en el futuro porque el futuro es cambiante, es incierto. El presente es cambiante e incierto, ¿cómo será el futuro? Tenemos un montón de variables que nos desbordan, que cambian, que son complejas. Como dicen los expertos en estos temas, son turbulentas. Hay un medio turbulento. ¿Para qué pensar en el futuro, en la turbulencia, si la turbulencia nos va llevando para donde le provoca? Razonamiento en contrario. Hay que hacer planteamientos de futuro precisamente por eso. Cuando el piloto del avión va conduciendo su avión rumbo a su destino y se presenta turbulencia, no se deja llevar por la turbulencia. Si se dejara llevar por la turbulencia, la cantidad de accidentes aéreos se multiplicaría a la N potencia. El piloto maneja su avión. Si lo tiene en piloto automático, retoma el manejo personal de su avión, acelera y busca cómo salir de la turbulencia. Trata de controlar la situación, de manera que el verdadero razonamiento es, precisamente porque vivimos en un mundo cambiante, precisamente porque vivimos en un mundo complejo, precisamente porque vivimos en un mundo turbulento, precisamente porque vivimos en un mundo donde pasan cosas como la que estamos viviendo y seguirán pasando otras, sin ser pesimista, porque también pasarán muchas buenas con absoluta seguridad. Es por eso que es indispensable hacer planteamientos de futuro y es por eso que es indispensable que en las organizaciones tengamos instancias de pensamiento en las cuales se piense en ese futuro y se decida en ese futuro. Alrededor de la gráfica central ven apenas, sin ser exhaustivos, algunos de los elementos que generan esa dinámica de cambio permanente. Lo demográfico,
Lo demográfico está cambiando de una manera impresionante y tiene que ver con con fenómenos de migraciones y con fenómenos como el aumento de la expectativa de vida. Y pongo dos ejemplos, uno de la noche de ayer en un noticiero que me dejó sorprendido, hablando acerca de el manejo de la protección respecto de la pandemia de los mayores, de las personas de la tercera edad, una situación interesante en México. En México ya hay registradas personas de 100 años, de 110 años, de 112 años que tuvieron coronavirus y se aliviaron. ¿Qué significa esto? No significa nada más que la expectativa de vida está aumentando de una manera impresionante. De una manera impresionante. El segundo ejemplo, por eso se presentó el fenómeno de la rebelión de las canas. Y que conste que yo no hago parte de la rebelión de las canas, a pesar de la apariencia, porque todavía no califico por materia de edad. Pero es que no es lo mismo una persona de 70 años hoy que una persona de 70 años hace 30 años. No es lo mismo y por eso nuestras personas respetables de 70 años, por eso se rebelaron. Precisamente por eso se rebelaron. ¿Y esto qué incidencia tiene para una empresa? Que una empresa tiene que tener en cuenta que hay un nuevo segmento del mercado, que son esas personas de determinada edad hacia arriba, que son personas con ganas de vivir, con ganas de divertirse, con ganas de viajar cuando se pueda, se visten, necesitan recreación, cultura, estudio. Ahí hay un segmento del mercado. No podemos detectar nuevos segmentos de mercado sin tener en cuenta el elemento demográfico. Y por supuesto que no me voy a detener en cada uno de los círculos que aparece en la gráfica, porque ahí hay todo un curso de gerencia estratégica y prospectiva, ¿no es cierto? Pero sí quiero llamar la atención de que cuando nos sentamos en un órgano de dirección, tipo junta directiva, tipo junta asesora o una junta de socios, que quiera discutir acerca del futuro de la organización y su proyección hacia ese futuro, tiene que pensar en lo demográfico, tiene que pensar en los esquemas laborales actuales, qué está pasando con esto del teletrabajo, qué está pasando con lo del trabajo en casa, qué está pasando en los sistemas de valores, qué está pasando en los sistemas productivos, qué está pasando en los sistemas educativos y qué va a seguir pasando de aquí en adelante, cómo se está comportando mi competencia, qué está pasando con la mayor o menor disponibilidad de recursos energéticos, qué está pasando con la institucionalización en el entorno y qué está pasando con la institucionalización en mi organización, pero no tanto es qué está pasando, sino yo qué desearía que pase. ¿Y qué decisiones podría tomar para que esa institucionalización funcione verdaderamente como yo quiero que funcione? Y ni qué decir, ahora lo mencionaba Diana en el cierre de esa intervención, con lo tecnológico. Gracias a la tecnología estamos pudiendo compartir este espacio. Gracias a la tecnología, yo que soy docente universitario, he podido seguir dictando mis clases. Gracias a la tecnología he podido seguir haciendo procesos de consultoría. Gracias a la tecnología, muchas empresas han podido desarrollar y potencializar su actividad a través de plataformas. Gracias a la tecnología. De manera que si en una junta directiva no se habla de tecnología, a lo mejor estamos perdiendo un escenario importante y desperdiciando un escenario importante para desarrollar nuestra organización. El comportamiento del mercado, y cada uno tiene su visión de su mercado desde su comportamiento, y lo dejo para lo último, y este sí que sería pues todo un tema, no solamente para un curso completo, sino para un diplomado, lo geopolítico. La manera como lo que está pasando en el mundo nos afecta. Hago una referencia corta. Diana al principio nos compartía unas definiciones de gobierno corporativo, nos hablaba de unas dificultades para el buen gobierno corporativo que se han detectado. ¿Saben de dónde se origina eso? De nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno se origina de un organismo que ya se volvió familiar para nosotros porque nos adherimos a él, la OCDE, la Organización para el Desarrollo y las Buenas Prácticas a nivel mundial para la cooperación y el desarrollo. Colombia es uno de los 30 y pico de países que hace parte de ese club de buenas prácticas. Y dentro del club de buenas prácticas se habla de buenas prácticas laborales, se habla de buenas prácticas educativas, se habla de buenas prácticas ambientales, se habla de buenas prácticas industriales y se habla de buenas prácticas de gobierno corporativo.
La OCDE en los años 60 empezó a hablar de gobierno corporativo y empezó a lanzar lineamientos de buenas prácticas. Y Colombia se hizo parte de la OCDE. Desde antes de ser parte de la OCDE, ya Colombia venía tomando nota atenta acerca de esos lineamientos porque están bien diseñados y son buenos, son interesantes, son importantes, son útiles. Pero desde hace un par de años, cuando Colombia oficialmente es parte de la OCDE, ya el cuento es distinto. Ya el cuento es que asumimos unas responsabilidades en las organizaciones públicas y privadas para tomar atenta nota, pero ya con un nivel de formalidad mayor de lo que deben ser esas relaciones de las diferentes instancias de toma de decisiones entre sí, lo que debe ser la transparencia del flujo de la información, lo que debe ser el respeto por las instancias superiores, lo que debe ser el respeto por otros relacionados, por otros stakeholders, como los competidores, como los entes gubernamentales, como los clientes, como los proveedores, como la comunidad en general. Cuando la realidad está rodeada de tantas cosas como estas, no queda más camino que reconocer que es necesario tratar de acercarse un poco al conocimiento de esos diferentes elementos, que cada uno es un mundo en sí mismo, pero no solamente para conocer cómo funciona hoy, sino para tratar de tomar decisiones que nos permitan enfrentarnos a cada uno de ellos de la mejor manera posible en el futuro. Dale, por favor, Diana, pasemos a la siguiente proyección. Y aparece la segunda pregunta. Lo anterior era una pregunta al por qué pensar estratégicamente. La segunda pregunta es ¿y para qué pensar estratégicamente? A ver, frente al futuro hay varias posibilidades y las sintetizo. Y esto no es un invento mío, esto lo han dicho muchos autores. El referente en el cual me apoyo para afirmarlo es un francés que se llama Michel Godet, a quien se cataloga como uno de los papás de la prospectiva. Y Michel Godet dice que frente al futuro podemos hacer dos cosas. O nos sentamos a esperar qué pasa, o trabajamos desde ya para construir el futuro que queremos. Dentro de lo que algún amigo y colega consultor denominó el diccionario pandémico, porque en estos últimos 5 meses se han popularizado un montón de términos: webinar, reinvención, nueva normalidad, cosas así por el estilo, ¿no es cierto? Dentro de ese diccionario pandémico, tomo dos: la reinvención, palabra desgastada, pero en el fondo tiene sentido, y la nueva normalidad. Muy bien, empiezo por lo segundo. Listo, después de que esto pase, porque algún día pasará, puede que se demore, pero algún día pasará. El mundo ha pasado por cosas peores. Simplemente que esto nos tocó vivirlo en carne propia, entonces es peor para nosotros que la gripe española que fue hace 100 años, pero el mundo ha pasado por cosas peores y las ha superado. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de esa otra palabra que se puso de moda, de resiliencia, gran, inagotable capacidad de resiliencia. Cuando todo esto pase, vendrá eso que algunos llaman nueva normalidad. Yo le quitaría la palabra nueva. Vendrá una situación de normalidad que, por supuesto, traerá cambios. Y en este momento nosotros, Diana, tú en lo personal, yo en lo personal, la unidad de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio, la empresa de cada uno de quienes está amablemente conectado en la mañana de hoy, en este momento, ¿qué está haciendo pensando en esa normalidad que va a llegar? ¿O estamos sentados esperando a que llegue a ver qué nos depara? ¿O estamos trabajando, pensando y tomando decisiones para procurar que esa normalidad se parezca lo más posible a lo que nosotros deseamos? Y tenemos ejemplos de lo uno y tenemos ejemplos de lo otro. Y lamentablemente los ejemplos de lo uno son los que van marcando la mayor mortalidad empresarial. Cuando me inactivo frente a las crisis, cuando no tomamos decisiones frente a las crisis, posiblemente el resultado no va a ser el mejor resultado. Pero cuando tomamos decisiones, y dentro de esas decisiones puede aparecer eso que llaman la reinvención, que para mí simplemente es la manifestación de la inagotable capacidad de adaptación y de superación de los seres humanos, simplemente es eso, podemos entender que ese futuro posterior a la pandemia puede ser un buen futuro, pero lo tenemos que construir.
Y lo tenemos que construir con la participación activa de las instancias organizacionales, que deben tomar decisiones de futuro, las juntas directivas, las juntas asesoras donde las hay, o las asambleas de socios, las juntas de socios donde no tenemos las juntas directivas, y si se le ha delegado todo al gerente, pues le tocó al señor gerente hacer ese ejercicio de pensamiento de futuro para ver esa nueva normalidad, cómo va a hacer respecto de nuestra empresa. Esta situación, además de haber generado ese nuevo diccionario, también ha reposicionado unas palabras interesantes que han sido siempre valiosas desde lo estratégico. Y Diana lo mencionaba ahora en un comentario muy interesante. El largo plazo y la improvisación. Sobre esto en los últimos días personas muy reconocidas de nuestro medio, valiosísimos, aportantes, han escrito artículos de prensa interesantísimos que seguramente muchos de ustedes los han leído y a mí me han impactado y encantado. Entonces le referencio dos cosas. Una tiene que ver completamente con lo que es la agilidad gerencial para tomar decisiones. Alguien escribió un artículo muy bonito y muy interesante sobre la necesidad de aprender a improvisar. Asumamos que efectivamente esta situación pandémica nos llegó de manera absolutamente imprevista y nadie la tenía en su radar. Pero llegó. ¿Qué hay que hacer? Reaccionar. ¿Qué hay que hacer? Tomar decisiones que nos vayan orientando de la mejor manera posible a tratar de superar esta situación de contingencia. Y en muchas oportunidades eso implica tomar decisiones improvisadas. Tomar decisiones, literalmente, y nos aparecerá dentro de un momento en un futuro slide, tomar decisiones que aseguren nuestra supervivencia ya, con esa dramática vuelta que dio el concepto de corto plazo que nos decía Diana hace un momento. Es que el corto plazo es dentro de 15 días que hay que pagar nómina, ¿no es cierto? Ya eso es las decisiones las tenemos que tomar y hay que improvisar, y hay quienes han improvisado muy bien. Lo que pasa es que lamentablemente nos está tocando improvisar en medio de la angustia, y cuando se improvisa en medio de la angustia nos aparece la segunda palabra: el largo plazo. Decía otro articulista en otro interesantísimo artículo: en situaciones como estas, ¿quién lo creyera? Cuando lo más importante es amanecer vivos mañana, no se puede perder la connotación de largo plazo. No se puede perder. Y hemos tenido ya en estos 5 meses ejemplos. Organizaciones que han tomado las decisiones solo para mañana y para pasado mañana, sin pensar en el largo plazo, ya están cerrando. Ya cerraron. La semana pasada, uno de los grandes empresarios de nuestro sector gastronómico, uno de los grandes referentes del sector gastronómico, en una entrevista dijo algo muy crudo. Pero muy cierto. Lamentablemente, para algunos, la palabra reinvención se nos convirtió en un boomerang, se nos convirtió en algo negativo, porque tratamos de reinventarnos en medio de la angustia para convertirnos en algo que no somos, y ya estamos cerrando. Y el ejemplo lo ponía: si yo soy un restaurante de mesa, no soy un negocio de domicilio. Me traté de convertir en un negocio de domicilio, renuncié a mi identidad, renuncié a lo que tenía planteado de largo plazo, y la conclusión fue que aceleré mi decadencia, aceleré la terminación de mi ciclo de vida. Entonces allí nos aparece la necesidad de balancear la toma de decisiones en medio de la urgencia, pero también en largo plazo. Y ahí es donde aparece la necesidad de que organismos como las juntas directivas y la gerencia actúen armónicamente, actúen de manera razonable, actúen de manera sincrónica, conversen entre ellos. Porque mientras uno se ocupa del día a día, el otro se tiene que ocupar del largo plazo, para poder asegurar no solamente la supervivencia, sino la sostenibilidad de la organización. Lo que aparece al frente de ustedes simplemente nos representa lo siguiente: lo que pase de aquí en adelante para nosotros como personas o para nuestras empresas depende de las decisiones que tomemos. Y
esas decisiones que tomemos nos puede conducir a un futuro determinado bajo la perspectiva y bajo el entendido de que el futuro no está escrito en piedra. Porque si el futuro está escrito en piedra, no hay necesidad de hacer ejercicios estratégicos. Ahí sí simplemente sentémonos a ver qué nos depara el futuro que ya está escrito. Pero como el futuro no está escrito en piedra, sino que tenemos la posibilidad de construirlo nosotros con nuestras decisiones, podemos llegar a varios puertos dentro de un horizonte de tiempo X. Ese año, esos 3 años, esos 5 años, esos 20 años, porque hay organizaciones que todavía deciden pensarse en el largo plazo. Y en el largo plazo de 20, 30, 50 años, todavía las hay. Podemos llegar a un futuro utópico. Ustedes saben que la palabra utopía en sí misma pues ya encierra una limitante por su etimología, utopos, sin lugar. Lo utópico parecería que encierra una connotación de imposible. Sin embargo, he sido un convencido y donde puedo lo repito, y esta no va a ser la excepción, que los seres humanos tenemos la obligación ética de pensar en utopías. Y la historia de la humanidad nos demuestra que las grandes transformaciones de la humanidad se han presentado porque ha habido quienes han pensado en utopías y han tomado decisiones y han realizado acciones para que esas utopías se hagan realidad. Y el hombre llegó a la luna y durante mucho tiempo llegar a la luna era una utopía, pero el hombre llegó a la luna. Pero Estados Unidos tuvo un presidente negro y durante mucho tiempo pensar en eso en Estados Unidos era una utopía. Y así, en la historia hay cualquier cantidad de ejemplos. Entonces vale la pena, pensamiento en voz alta y me lo disculpan, que en nuestras organizaciones también pensemos en utopías y un organismo como la Junta Directiva y, ¿por qué no?, las asambleas de accionistas son un buen escenario para pensar en esos futuros que a algunos les pueden sonar utópicos. Pero con las limitaciones de tiempo y de largo y corto plazo, si no pensamos en lo utópico, podemos pensar en el mejor futuro posible. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál será? ¿Cuál pensamos que será el mejor futuro posible para nuestra organización después de la pandemia? Las juntas directivas hoy están pensando en eso. Las juntas asesoras hoy están ayudando a los accionistas y a los gerentes a pensar en eso. ¿O solo estamos pensando en amanecer mañana y en pagar la nómina dentro de 15 días? Ambas cosas hay que hacerlas. Ambas cosas hay que hacerlas. Tenemos que amanecer vivos mañana. Tenemos que pagar la nómina dentro de 15 días, pero también tenemos que empezar a construir nuestro futuro deseable para después de que estas situaciones finalmente se normalicen. Otra posibilidad es que las cosas sigan siendo como han venido siendo, es decir, en enero del año entrante desapareció, como dice el presidente de Estados Unidos, por milagro, desapareció el virus, entonces todo volvió a la normalidad y simplemente fue un mal sueño y las cosas seguirán caminando. Esto que acabo de decir suena ilógico, ¿cierto? Porque es ilógico. En un mundo tan cambiante como el mundo actual, es difícil que las cosas sigan siendo como han venido siendo. Y hay que reconocer que se nos presentan puntos de inflexión y puntos de cambio que necesariamente producen que la realidad del entorno y la realidad del interior de las organizaciones tenga cambios. Existe algo que se denomina el futuro lógico, más allá de lo que yo quisiera, que es lo más probable. Entonces hoy es bastante conveniente que las instancias de toma de decisiones de las organizaciones estén por ahí al tanto de lo que expertos en esta humanidad están escribiendo, diciendo, hablando. Hay un referente importante de los últimos años en el mundo que se llama Yuval Noah Harari, el historiador israelí, autor de Animales a Dioses, de Homo Deus y de las 21 lecciones para el siglo XXI. Ha dado varias entrevistas muy ilustrativas acerca de lo que sería el futuro lógico para la humanidad después de la pandemia. Eso vale la pena leerlo. Un referente desde lo filosófico que dijo algo que se los voy a compartir y entiéndanmelo como pensamiento en voz alta, simplemente para que razonemos en contrario, es Fernando Savater, un importante filósofo español. Hace un mes lo entrevistaron y le preguntaron cómo iba a ser la humanidad después de la pandemia. Y dijo, va a ser igual, solo que un poquito peor. Igual, solo que un poquito peor. Pesimista, Savater.
Sin embargo, nosotros dentro de nuestras organizaciones, en nuestras instancias de gobierno corporativo, ¿qué decisiones estamos tomando para que internamente nuestra organización, después de la pandemia, no sea peor, sino que sea mejor? Para que dé saltos cualitativos y para poner nuestro aporte para que esta sociedad después de la pandemia no sea peor, sino que sea mejor. Creo que las buenas prácticas de gobierno corporativo en la manera de relacionarnos con nuestros diferentes stakeholders nos puede dar unas pistas interesantes de cómo aportar para que haya un futuro mejor que vaya más allá de lo que suena lógico, porque lo lógico no necesariamente es lo que queremos. Y termino esta parte con esto. Y fue otro artículo interesante que algún articulista escribió. En el mundo empresarial, y eso está bien, solemos siempre pensar con espíritu positivo. Y lo he vivido como consultor, lo que les voy a contar. Cuando en ejercicios de consultoría en direccionamiento estratégico le pregunto a los equipos de trabajo, para el año 2025, ¿cuál podría ser la peor situación de esta empresa? Todo el mundo reacciona y todo el mundo dice, hombre, consultor, no nos hagas esa pregunta. No pensemos pesimistamente, pensemos solamente positivamente. Esa es una respuesta muy de emprendedor, esa es una respuesta muy de accionista mayoritario. Es una respuesta muy de gerente, ¿no es cierto? No pensemos en lo negativo, pensemos solo en lo positivo. Pues mis queridos amigos, esto no lo invento yo, esto son metodologías de construcción de escenarios desde la prospectiva y la realidad nos puso polvo a tierra y la realidad nos aterrizó. Lo catastrófico puede pasar, lo catastrófico puede pasar y es indispensable que dentro de las organizaciones estemos preparados para lo peor, para tomar las decisiones adecuadas, una de dos, o para tratar de que no pase, o para mitigar las consecuencias de que suceda. Por eso, y lo mencionaba Diana ahora, uno de los temas importantísimos que inclusive en la gráfica que Diana nos compartía, creo que hay una tendencia, y es a cambiarle de lugar en la ubicación, porque es un tema que se está convirtiendo en estrictamente estratégico, y es el tema de la gestión de riesgos. Para gestionar adecuadamente riesgos hay que pensar qué puede pasar lo peor. Para gestionar adecuadamente el riesgo de incendio, tengo que pensar como si el incendio se fuera a presentar. Para gestionar adecuadamente el manejo de las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, de prevención contra el coronavirus, tengo que partir de la base de que la gente me va a contagiar. Si no parto de esa base, no voy a hacer un buen trabajo. Entonces nos quedó la lección. Eso de pensar en lo catastrófico realmente no es negativo. Eso de pensar en lo catastrófico es tratar de adelantarse a las circunstancias para que o lograr que esas circunstancias no se presenten o estar adecuadamente preparado cuando se llegaran a presentar. Y termino esta parte pesimista. ¿Cómo vamos, Diana? Espérame, Camilo. Pues mira, son las 9:28. Digamos que tengas una intervencioncita de 10 minutos para que Sandra nos comente si hay preguntas o si de pronto pues hay algunos aspectos que he tomado atenta nota de lo que has conversado. Entonces, como para que de pronto ya al final hagamos pues como un panel tú y yo, ¿te parece? Perfecto, Diana, me parece excelente la idea. Adelante, Cami. Vamos entonces, adelántame por favor el slide. Y pensemos en lo siguiente. Ahora les menciono un autor francés, Michel Godet. Aquí aparece otro francés, Jean-Paul Salenard, un personaje muy reconocido en términos de literatura sobre estrategia, además muy respetado en Colombia porque vivía muchos años acá. Y tiene un planteamiento que a mí toda la vida me ha gustado mucho y dice que en todas las organizaciones coexisten, y voy a devolverme un eslabón en algo que no está escrito en el slide, pero en 30 segundos lo sintetizo. En todas las organizaciones coexisten dos clases de objetivos y hace un jueguito de palabras. Habla de los objetivos subjetivos y los objetivos objetivos. Los objetivos subjetivos son los objetivos de cada persona en la organización según su sesgo. Y entonces ahí se explican muchos fenómenos de la vida real. Un gerente puede que tenga un objetivo y la junta directiva puede que tenga otro, entonces generan choques.
Un accionista, el mayor accionista, puede que tenga un objetivo y la junta directiva tiene otro, entonces se generan choques. Eso es normal dentro de las organizaciones. Pero también existen unos objetivos que ya no dependen de la subjetividad, ni de los sesgos, ni de la ideología, ni de las creencias, ni de nada. Simplemente son los objetivos de cualquier organización. Sobrevivir, ser rentable y crecer. Sobrevivir, ser rentable y crecer. Ven que al lado de supervivencia hay otra palabra, enseguida me detengo en ella. Pero les hago una confesión. Hasta hace 5 meses, en mis cursos de gerencia estratégica y prospectiva y en mis consultorías, poco hablaba de la supervivencia porque la veía como obvia y me centraba en la rentabilidad y el crecimiento, en los ejercicios de direccionamiento estratégico. Pues yo soy uno de aquellos a los cuales la pandemia le puso polvo a tierra. Hay que pensar en la supervivencia. Hoy estamos viviendo una época en la cual, y lo dijimos hace un momento, la supervivencia se puso por encima de todo. Por encima de todo. Simplemente, y entonces aquí lo relaciono con la palabra del frente, que no nos podemos quedar pensando solo en la supervivencia. Porque algún día tenemos que volver a ser rentables. Porque algún día tenemos que volver a crecer. ¿Y por qué no? Porque hay organizaciones a las cuales la pandemia le sirvió para aumentar su rentabilidad y le sirvió para crecer. Pensemos en el caso Rappi, que duplicó o triplicó sus actividades durante la pandemia, y pensemos en Netflix. Netflix en estos 5 meses obtuvo los resultados que se había planteado para dentro de 3 años. Ya creció y tuvo la rentabilidad que quería, porque se le presentó una circunstancia que para ellos fue positiva, o que le dieron una lectura positiva. A lo mejor en manos de otros directivos, la gente de Rappi pudo haber cerrado. No, es que este negocio acabó. No, ellos vieron, utilizando la palabra que utilizamos a veces abusivamente, vieron una oportunidad en la situación de crisis y la potencializaron. Pero reconozcamos que más que nunca se nos puso sobre el tapete la necesidad de sobrevivir. Pero mi invitación es a la siguiente, y ahí es donde entra con toda la fuerza el gobierno corporativo. No se trata de sobrevivir de cualquier manera. Se trata de sobrevivir con calidad de vida. A la supervivencia con calidad de vida se le llama sostenibilidad. Y el buen gobierno corporativo es un requisito, casi que se me sale el abogado, Diana, sine qua non, es un requisito inevitable de sostenibilidad, es imprescindible. Y si me adelantas el slide, por favor, ya para ir acabando con el desarrollo de la idea, le damos continuidad, porque se pasa esta también, porque realmente la sostenibilidad es lo que nos implica viabilidad hacia el futuro. Pásame la siguiente, por favor. Porque hay unos criterios que nos permiten la sostenibilidad. Y voy a empezar al revés. Voy a empezar de abajo para arriba. Hay un componente social de la sostenibilidad. Dentro de ellos está la ciudadanía corporativa, un tema bonito, importante, interesante, que se está convirtiendo en tendencia, por fortuna, digo yo, que nos hace entender que no solamente tenemos roles ciudadanos los individuos, sino que también tienen roles ciudadanos las corporaciones, las organizaciones, que hay unos deberes y derechos que deben cumplirse, y la mayoría de esos deberes y derechos tienen que ver con el respeto a la institucionalidad. A nivel social también hay un gobierno corporativo, ¿cierto? A nivel social, a nivel país, a nivel mundo, también hay gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo debe ser respetado como buenos ciudadanos corporativos. Y una de las mejores maneras de materializar esa ciudadanía corporativa es la responsabilidad social empresarial. Se aterriza en indicadores laborales, en indicadores de desarrollo de capital humano, en análisis de impacto social, en la manera como somos atractivos para el talento humano de la ciudad, de la región, del país, qué tanto los atraemos, qué tanto los retenemos, que es un síntoma bien interesante. Hay un segundo componente, no me detengo mucho porque es evidente, y es la relación con el entorno.
en términos de responsabilidad ambiental y de lo que hoy denominamos ecoeficiencia. Nuestras organizaciones deben ser eficientes, deben obtener resultados respetando el medio ambiente. Parte de lo que estamos viviendo se lo debemos a nuestro maltrato al medio ambiente. Hay una responsabilidad de respeto al medio ambiente que va a garantizar a la postre nuestra verdadera sostenibilidad. Y termino con el que debía haber dicho de primero, pero lo quise dejar de punto de llegada por lo que aparece en negrilla, obviamente, y es, miren dónde está ubicado. Un criterio de sostenibilidad económico. Económico. La gestión adecuada de riesgos, la gestión adecuada de crisis. El comportamiento ético y la adecuada conducta dentro de la organización. Los comportamientos esperados que se siguen, los comportamientos reprochables que de ninguna manera se toleran. Y el corolario, y el punto de llegada, el buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo es un elemento de sostenibilidad que nos garantiza que la organización podrá seguir siendo viable en un largo horizonte de tiempo. Y adelántame, por favor, Diana, para relacionar la idea entonces con un recorrido corto. Y es esas instancias de gobierno corporativo que nos mencionó Diana en su intervención. ¿Cómo participan en esto de la estrategia? ¿Cómo participan? ¿Cuál es como su papel? Pues empecemos por los dueños. Llámense accionistas o llámense corporados si se trata de una ESAL, o llámense asociados si se llama de una cooperativa, si se trata de una cooperativa o fondo de empleados, o llámense copropietarios si se trata de una propiedad horizontal. ¿Qué hacen estas personas? ¿O qué hace este máximo órgano? Algo muy importante. Definir el macropropósito organizacional y la identidad organizacional. El macropropósito y la identidad la definen los dueños. La definen los dueños. Y a partir de allí aparece el punto de partida que detona toda una bola de nieve de decisiones estratégicas. Para tomar decisiones estratégicas adecuadas es absolutamente indispensable tener clara la identidad organizacional. Es que no es lo mismo ser una cooperativa que ser una corporación. Es que no es lo mismo ser una fundación que ser una propiedad horizontal. Es que no es lo mismo ser una propiedad horizontal que ser un banco. Son identidades distintas, pero para agudizar la importancia del elemento, no es lo mismo ser el banco A que el banco B. Tienen identidades distintas. No es lo mismo ser la corporación A que la corporación B. Tienen identidades distintas y la definición de esa identidad está solo y exclusivamente en manos de los aportantes de capital. Y esa identidad tiene que ser la inspiración para la toma de decisiones de ahí para abajo. Y algo similar pasa con el propósito, el macropropósito. Hoy que se habla tanto de mega, por ejemplo, como un elemento estratégico importante, desde lo cuantitativo, se está reposicionando el concepto de propósito organizacional como esa finalidad filosófica de mayor dimensión de la organización que finalmente es la que justifica su existencia. Y esa identidad y ese macropropósito se acompañan de una construcción axiológica. Los valores que se espera sean respetados por todos los actores dentro de esa organización y que se conviertan en el rasero o en el estándar de conducta. Esto le compete a los dueños. Veamos qué le compete a una junta, Diana. Adelantémoslo, por favor. Definir objetivos estratégicos. Si tenemos clara la identidad y tenemos claro el propósito, entonces una junta directiva o una junta asesora debe participar activamente, ojo a la palabra, activamente. Es usual que se le delegue todo el ejercicio al gerente, el gerente presenta y la junta aprueba a pupitrazo. Vale, es respetable esa práctica, pero qué bueno que la junta se involucrara en el ejercicio de construcción de esos objetivos estratégicos, inclusive tomándose el trabajo de devolverse un eslabón para plantearse, para analizar el macropropósito organizacional y la identidad organizacional de manera que se garantice que esos objetivos estratégicos, que tienen unas características que todos ustedes saben y que no me detengo en ellos,
no me detengo en ellos, van a estar acordes con esos identidad y con ese macropropósito. Y el ciclo se cierra con la gerencia. Podemos tener un excelente direccionamiento estratégico, podemos tener unos muy bien diseñados objetivos estratégicos, pero, Diana, por favor, adelántame el slide, pero si no tenemos quien ejecute, complemento, pero además de establecer estrategias, a la Junta le corresponde también un trabajo filosófico importante, y es definir en términos de políticas y normativa interna cómo se van a cumplir las estrategias. Y ahora sí, por favor, adelántame a la siguiente, porque debe aparecer quien ejecute, para asegurarnos de que nuestro ejercicio de direccionamiento estratégico no se quede en un anaquel. Pero el hecho de que sea responsabilidad de la gerencia la ejecución no quiere decir que la junta directiva pierda su rol en esa ejecución. No, ya Diana nos lo dijo hace un momento muy claramente. Allí la junta directiva tendrá el importantísimo rol de hacerle seguimiento a la manera como la gerencia está ejecutando la estrategia. Creo que algunos de los asistentes a esta conversación, ustedes, compañera Sandra, que se acaba de conectar, Diana, hemos tenido la experiencia, y es cuando las organizaciones tienen un adecuado direccionamiento estratégico, se les facilita enormemente el diseño del orden del día de las sesiones de junta directiva, porque se hace girar esa sesión de junta directiva no alrededor de la operatividad del día a día, como suele ocurrir lamentablemente con muchísima frecuencia, sino que se le dedica esa sesión de junta directiva o esas sesiones al seguimiento adecuado de la estrategia, que eso es lo que finalmente un gerente le debe rendir como cuentas a una junta directiva. ¿Qué está haciendo en términos de diseño de estrategia? Y por favor, Diana, pásame al siguiente slide con el que vamos terminando. Hay un cuadrito que a ustedes les va a quedar este material, que tiene una finalidad. Tenemos unos elementos en la columna de la izquierda donde dice actividad, que hacen parte del direccionamiento estratégico. Empieza por la construcción o replanteamiento del propósito, la definición o revisión de la identidad, la definición de ejes estratégicos, la definición de objetivos estratégicos, definición de metas, de presupuesto, proyectos específicos. Y en las siguientes tres columnas hay tres posibilidades: asamblea o junta de socios, junta directiva u órgano que haga sus veces, y gerencia o equipo. Los invitaría a utilizar esta herramienta para hacer un diagnóstico en sus organizaciones. Lo primero, para ver si lo de la izquierda lo estamos haciendo. Y lo segundo, para ver si lo está haciendo quien lo debe hacer. Quien lo debe hacer. Si en la construcción de propósito y definición de la identidad sí están participando los dueños. Si en la definición de ejes estratégicos y objetivos sí está participando la junta directiva o junta asesora si la tenemos. ¿Y quién está participando en lo otro? Hago una claridad. Lo que no quiere decir que los socios no puedan invitar a su junta y a su gerente y a otros miembros del equipo para hacer un análisis del propósito organizacional y de la identidad. Lo que no quiere decir que la junta directiva no pueda invitar al gerente y a su equipo para hacer la construcción de los objetivos estratégicos. Estos trabajos, por definición, son participativos, y siendo trabajos participativos, pues necesariamente invitan a que se conformen equipos de trabajo multidisciplinarios de diferentes, representando diferentes instancias organizacionales, de tal manera que haya la visión más completa posible de la organización. Y cerramos con un último slide que invita simplemente a una reflexión. Dale, por favor, Diana. Lo dijo Diana muy claramente. El gobierno corporativo es un traje a la medida. El hecho de que, y tomo el ejemplo porque fue el que apareció en la presentación, de que Nutresa tenga un muy buen código de gobierno corporativo, no quiere decir que en nuestras organizaciones debamos diseñar un código igual al de Nutresa. No. Si queremos tener un código de gobierno corporativo, debe ser el nuestro, el que corresponda a nuestra manera de ser, a nuestra idiosincrasia. Pero la reflexión mayor sería la siguiente, y la digo en 30 segundos. Cuando hablamos de objetivos estratégicos y de metas, este se puede convertir en un elemento de sesgo y casi que de obsesión. Y a veces podría ocurrir
podría ocurrir que la obsesión por alcanzar objetivos, la obsesión por alcanzar metas, ponga en riesgo el gobierno corporativo. Ponga en riesgo el gobierno corporativo. Como yo soy el gerente y soy el responsable de cumplir unos objetivos, entonces de aquí en adelante yo me encargo de todo y no paso nada por la Junta. Y no voy a pagar nada por la Junta. Y si tengo que abarcar mercado realizando prácticas no santas, las voy a aplicar porque tengo que cumplir con mis objetivos. De ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que tenemos que entender es que el cumplimiento de los lineamientos de buen gobierno corporativo tiene que ser el acompañamiento inseparable de las ejecuciones que realicemos para lograr nuestros objetivos estratégicos. Y no perdamos un elemento de vista, y es que hoy el buen gobierno corporativo se está convirtiendo en un elemento importante en términos reputacionales para la organización. El mercado, las autoridades, el mercado internacional, las calificadoras de riesgo, cada vez son más rigurosas y cada vez ven con mejores ojos que se tenga una adecuada estructura de gobierno corporativo y que se cumpla, y cada vez ven con peores ojos o que no se tenga esa estructura o que teniéndola no se cumpla. Con esto entonces termino lo que quería compartirles y quedamos abiertos a las preguntas que hayan podido hacer los asistentes para cerrar nuestro conversatorio el día de hoy. Camilo, y sabes, algo que quería adicionar y ya es lo que estamos, digamos, viviendo desde nosotras en las consultorías y que tú has estado con nosotras en algunas, y es que si bien pues desde marzo estamos en una situación que ha dado lugar a que se reevalúen, como tú decías, los ejercicios de planeación estratégica, el tema de riesgos, si tenemos matriz de riesgos, pues qué tanto estábamos preparados para este escenario. Pero también nos ha pasado es que de pronto, no sé si ha dado lugar, y de pronto Sandra, te le ha tocado también, cuando se tienen juntas directivas, de pronto o han dado un paso hacia atrás, como quien dice, no, por ahora reuniones de junta no, o hay otras que sí le han echado vapor, pues como a esas reuniones, estableciendo hasta comités de crisis y la junta directiva un poco más participativa. Si bien ese escenario donde pues dijeron en el momento, por ahora no vamos a seguir con la junta directiva, con la junta asesora, pues nuestro llamado ha sido, venga, o sea, si le ha mostrado resultados positivos, si se han sentido acompañados para tomar decisiones, qué mejor momento que este. Nos han preguntado, pero mira, es que les hemos, pues pagamos honorarios, por ahora el flujo de caja no lo permite, pues también hemos como conversado como de hacer algún tipo de negociación, como para que permanezcan efectivamente con ese acompañamiento que han estado dando, y si ya empezaron el ejercicio de tener un modelo de órgano directivo, pues no desfallecer, ¿cierto? Entonces, eso ha sido como, digamos, algunos temas que nos han pasado en estos meses, pero también hemos encontrado juntas muy juiciosas, en que dicen una vez al mes, no, cada 15 días, ¿quiénes hacemos parte del comité de crisis? Dígame cuáles son los directivos de primer nivel que harían parte de ese comité de crisis para salvaguardar la operación, ¿cierto? Tú decías algo también muy importante, pues a mayor incertidumbre, pues el tema de error ensayo se vuelve un poco más alto, pero ahí es donde uno dice, más necesario se vuelve el hecho de tener personas que te acompañen en esa gestión, no sentirte tan solo para tomar decisiones que pueden ser más que todo reactivas frente a un entorno que estamos viviendo todos, o sea, todos, y más aún pues los empresarios. Esto fue algo que conversamos ayer, Sandra y yo, cuando estábamos como conversando de este tema. Quisiera también que Sandra de pronto hiciera algún comentario al respecto, porque esto es lo que nos vuelve de vida real, o sea, esto es caso de la vida real. Tipo de empresas que deciden por ahora el modelo de órgano de gobierno no, o no tenemos la posibilidad de reunirnos tanto, y uno dice, ¿y entonces dónde quedan todos estos ejercicios estratégicos que han hecho con la Junta? Y ahora sí que más que lo necesitan. Como el otro escenario, que han sido empresarios muy juiciosos con sus ejercicios de junta directiva. Sandra, te doy la palabra. Gracias, Diana. Sí, recuerdo que ayer lo estábamos conversando y coincido completamente. En la mayoría de los casos de las empresas que hemos venido acompañando, lo que hemos identificado es que ahora es cuando la Junta toma un papel más estratégico y más preponderante. Incluso me atrevería a decir que
hay muchas empresas y pymes que no teniendo su órgano de gobierno, que todo este tiempo hacia atrás estaba operando sin una junta, ahora en el marco de la contingencia deciden activar uno. Y si de pronto por todas las restricciones que tenemos no hay forma de elegir una persona que sea lo suficientemente independiente, imparcial, externa, que cumpla todas las características para poder hacer parte de la junta por ahora, y mientras logra un poco volver a la antigua normalidad dentro de ese diccionario que hablaba Camila ahorita, pues está echando mano de personas cercanas, de pronto un compañero del colegio, de la universidad que tiene un conocimiento importante y al que Sandra, revisar temas y tomar decisiones. Es fundamental ese asunto, Diana, y coincido con... quisiera... Sandri, se te está yendo un poquito el audio. No sé si hay una interferencia. Mientras regresa Sandra, Diana, complemento lo que decían. Bueno, ahí me escucha mejor. Dale, por favor, Sandra, sí. Bueno, no, quería poner como para que conversemos un momento acerca de la obligatoriedad o no en la implementación de este tipo de prácticas. ¿Esto es obligatorio o aplica igual para todo tipo de empresas? Ya incluso en la introducción nos hablaba de esto aplica para sociedades, para entidades sin ánimo de lucro, esto aplica a todo nivel. Obviamente cuando hablamos pues de gobierno corporativo no se asemeja a una persona natural, pero en este caso para las personas jurídicas es obligatorio, existe obligatoriedad para algunas y no para otras. De pronto, Camilo, que nos hables un poquito de eso. Correcto. Qué bien esa pregunta, Sandra, e inclusive la dividiría como en dos para la respuesta, y es la obligatoriedad de asumir unos lineamientos de gobierno corporativo si no los tenemos, y segundo, cuando los definamos, qué tan obligatorios son dentro de la organización. Entonces, en la primera lectura, hay un punto de partida claro que viene desde los lineamientos originales de la OCDE de los años 60, que ustedes me lo han escuchado varias veces, para mí es algo maravilloso, pero sé que tiene un gran vacío. El gobierno corporativo son lineamientos voluntarios de autorregulación. Es decir, en principio, yo defino unas estructuras de gobierno corporativo y me doy unos lineamientos de gobierno corporativo voluntariamente porque me quiero autorregular. Paréntesis. No obstante, en todas las organizaciones existen reglas de gobierno corporativo que sí son obligatorias. Lo que dice la normativa general sobre funcionamiento de asambleas, sobre funcionamiento de juntas. Los estatutos son la carta de navegación básica de cualquier organización y son obligatorios. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, construir un código de gobierno corporativo, hablamos de un ejercicio voluntario y autorregulatorio. Entonces, ahora sí, tengo la obligación de construirlo. Sandra y Diana, en algunos sectores de actividad económica, sí. Desde cuando se expidió por allí por parte de la Superintendencia Financiera ¿cómo se llama? El Código Colombia. Para las entidades que tienen sus acciones en bolsa, es obligatorio tener definidas muy claramente sus estructuras de gobierno corporativo y definidos sus lineamientos. Y esto se ha venido generalizando. Hace un par de años, para la economía, 2-3 años, 2018, para la economía solidaria de la que hablaba Diana al principio de su intervención, la Superintendencia de Economía Solidaria expidió un decreto en virtud del cual los fondos de empleados de cierta categoría y todas las cooperativas con sección de ahorro y crédito tienen que tener definidos unos lineamientos de gobierno corporativo. Y tengan la seguridad de algo, si bien es cierto esta obligatoriedad normativa, no es para todas las organizaciones, hay marcada una tendencia, y es que poco a poco se vaya haciendo obligatorio. Respecto de corporaciones y fundaciones, ya en el Distrito Capital, en Bogotá, también desde hace un par de años se expidió una resolución por medio de la cual se obliga que las corporaciones y fundaciones bogotanas vayan haciendo construcciones de buen gobierno corporativo. La tendencia está absolutamente clara y absolutamente marcada. Y en ese sentido, mi reflexión es la siguiente.
Para quienes todavía no es obligatorio, ¿qué tan bueno hacer el ejercicio de construcción ahora que no es obligatorio y no tener que hacerlo después para cumplir un requisito? Si lo hacemos hoy, lo hacemos con convicción. Si lo hacemos hoy, lo hacemos para que sirva a nuestra organización. Si lo hacemos después, a lo mejor incurrimos en que lo vamos a hacer simplemente para cumplir con un mandato legal. Y regálame 15 segundos más para el segundo componente, que es la obligatoriedad de un código de gobierno corporativo una vez se adopta en una organización. Que esa es una discusión grande que existe, porque a veces se piensa que se convierte, como decía por allí algún coequipero en un equipo de construcción, en un canto a la bandera. Resulta que no. Ahora hablábamos de las funciones de la junta directiva y hablábamos de trazar políticas. Cuando una junta directiva adopta un código de buen gobierno, se convierte en una política organizacional. Y las políticas organizacionales son para cumplirlas. Las políticas organizacionales son obligatorias. Y si algún actor de la organización no cumple políticas trazadas por su junta directiva, está incurriendo inclusive en faltas que pueden ocasionar consecuencias laborales, consecuencias disciplinarias y otro tipo de consecuencias. Bueno, Cami, yo creo que vamos cerrando. Te agradezco demasiado el acompañamiento en estos dos escenarios de gobierno corporativo de estrategia. Quisiera cerrar pues ya con algo, y es que pues en estos comités técnicos que tenemos las 4 consultoras en estos temas, pues estaremos lanzando próximamente para las pymes una metodología de acompañamiento bajo el modelo de junta asesora o junta directiva para aquellos empresarios, o más bien para acercar a las pymes a estos modelos de gobierno corporativo con un órgano directivo. Es una metodología, pues digamos que estamos trabajando para que sea a través de la experiencia y la practicidad. Les estaremos pues como comentando cómo será el lanzamiento, estaremos pues desde un escenario más práctico, la posibilidad de acompañar a nuestros empresarios en la definición de sus modelos de gobierno corporativo y prepararse efectivamente para todos estos ejercicios de planeación estratégica o de ejercicios que den lugar a organizar o a profesionalizar más el esquema de toma de decisiones. Le doy paso a Sandra. Sandra, muchísimas gracias pues por acompañarnos. Te doy como la palabra para que termines. No, Diana, Camilo, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Desafortunadamente, pues no tuvimos mucho tiempo para responder preguntas. De todas maneras, recuerden que esta conferencia quedará grabada a través de la biblioteca virtual que pueden consultar en el sitio web de la Cámara. Aprovecho también, sumado a la invitación que Diana les acabó de hacer, para compartirles la programación que tenemos de nuestros próximos eventos y charlas. Desde la Cámara estamos generando permanentemente contenidos que esperamos sean de actualidad e interés para todos ustedes. Reiterarles la invitación a través del consultorio empresarial. Recuerden que si alguno de ustedes tiene una pregunta puntual específica o algo que no hayamos logrado resolver hoy a través del chat, a través del consultorio empresarial, se pueden acercar, pedir su cita. Es un espacio de 45 minutos en el que podemos conversar acerca de temas de gobierno corporativo, planeación estratégica y propiedad intelectual. Entonces, esa es otra oportunidad para darle continuidad a este tema que ha sido bastante interesante y nutrido. Sabemos que quedan muchos temas en punto. Entonces, nada, dejarlos un poco antojados acerca del tema. Sin más, les agradecemos su participación. Que tengan un feliz resto de día y nos estamos viendo en próximas oportunidades. Hasta luego. Hasta luego, feliz día para todos. Feliz día para todos.